El sol siempre amanecía despacio en San Isidro del Monte. Las golondrinas sobre los tejados eran las primeras en saludar la mañana, y el aire fresco traía ese olor a tierra mojada que tanto le gustaba a don Manuel. Cada día comenzaba igual. Encendía el fogón de leña, preparaba su café de olla y se sentaba en la banca de madera junto a la ventana. Allí, mientras el vapor del café se confundía con la neblina, miraba el retrato de su esposa. «Ya casi viene, Rosita», decía en voz baja. «Nuestro muchacho prometió venir este mes». Sobre la mesa descansaban unas cartas viejas, dobladas con cuidado. Eran las que Luis le enviaba cuando aún vivía en la ciudad como estudiante. En ellas le contaba de sus logros, de sus amigos, de los planes para el futuro. Cada palabra le recordaba al niño, que alguna vez corrió descalzo por el patio, riéndose mientras su madre lo perseguía con una cubeta de agua para bañarlo. Don Manuel suspiraba con nostalgia. «Qué rápido crecen los hijos», pensaba. Y aunque los años ya se notaban en su espalda encorvada y sus pasos lentos, su corazón seguía lleno de la misma esperanza. A media mañana salía a regar las plantas del jardín. Tenía un pequeño rosal que había sembrado el día en que nació Luis. Lo cuidaba con tanto cariño que los vecinos solían bromear diciendo que ese rosal valía más que una herencia. «Es que lo sembré con mis propias manos», respondía él sonriendo. «Igual que a mi hijo». Los días pasaban tranquilos, con la compañía del viento, el canto de los gallos y algún saludo de los vecinos que lo respetaban como a un padre. Don Manuel era querido por todos. Siempre tenía un consejo amable, una sonrisa o una mano dispuesta a ayudar. Una tarde, mientras arreglaba una silla vieja, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino. Dejó las herramientas a un lado y se limpió las manos en el pantalón. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Debe ser él», murmuró. Y sí, era Luis. Después de tantos meses, su hijo había regresado al pueblo. Pero don Manuel no imaginó que aquel reencuentro, que tanto había soñado, sería el comienzo del fin de su paz. Luis bajó del auto con una camisa cara, lentes oscuros y un tono de voz que ya no tenía el calor de antes. Apenas abrazó a su padre, con un gesto rápido, casi por compromiso. «Hola, papá. Vine porque tenía que resolver unos papeles del terreno». Don Manuel sintió una punzada en el pecho, pero la ocultó tras una sonrisa. «Qué bueno verte, hijo. Pasa, te preparé el guiso que te gustaba». Durante la comida, don Manuel habló de cosas sencillas. El clima, los vecinos, las gallinas que habían vuelto a poner huevos. Pero Luis casi no lo escuchaba. Respondía con monosílabos, revisando su teléfono de vez en cuando. Su mente parecía estar en otro lugar, lejos, muy lejos de ese humilde comedor. Al final del almuerzo, el padre se atrevió a decir: «¿Y cuándo te vas a quedar unos días conmigo, hijo?» Luis lo miró sin emoción. «No lo sé, papá, tengo mucho trabajo. Además, ya no es cómodo venir aquí». Esa frase quedó flotando en el aire, como una nube que no termina de irse. Don Manuel sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. «Entiendo, hijo. La ciudad es otra vida», dijo mientras fingía arreglar el mantel. Esa noche, el viejo no durmió. Miró el techo de su casa y pensó en cuánto había cambiado su muchacho. El hijo que un día lo llamaba mi héroe, ahora parecía no tener tiempo ni para una conversación. A veces el silencio duele más que las palabras. Y aunque don Manuel intentó convencerse de que su hijo solo estaba cansado, en el fondo, su corazón ya empezaba a presentir lo inevitable. Pasaron 3 días desde la llegada de Luis al pueblo. Durante ese tiempo, don Manuel trató de complacerlo en todo. Cocinó sus comidas favoritas, limpió la casa y hasta sacó de un baúl viejo las mantas que su esposa había tejido años atrás. Quería que su hijo se sintiera cómodo, querido, como en los viejos tiempos, pero cada gesto suyo parecía molestarle. Luis ya no tenía paciencia para las historias del pueblo, ni para las costumbres de su padre. Todo le parecía anticuado, innecesario, una carga. «Papá, no hace falta que limpies tanto», le dijo una mañana con tono impaciente. «Si ensucio algo, tengo quien lo haga». Don Manuel bajó la cabeza y siguió barriendo en silencio. No lo hacía por obligación, sino porque limpiar era su forma de mostrar amor.
Esa misma tarde, llegó al pueblo la esposa de Luis, una mujer elegante llamada Verónica. De mirada altiva y modales finos, no tardó en dejar claro que aquel lugar le incomodaba. Desde que entró, observó todo con una mueca de desagrado. Las paredes agrietadas, el techo de lámina, el aroma a leña. ¿Aquí vivías, amor?, preguntó con voz fría. Qué pintoresco. Luis solo sonrió con nerviosismo. Es la casa de mi padre, Verónica. No te preocupes, no nos quedaremos mucho. Don Manuel, con el corazón contento, se acercó con una sonrisa. Bienvenida, hija. Pásenle, la casa es humilde, pero está hecha con amor. Verónica apenas respondió con un gesto, y se sentó en una silla sin mirar al anciano. Durante la cena reinó un silencio incómodo. Don Manuel trató de romperlo contando alguna anécdota de cuando Luis era niño, pero su nuera lo interrumpió con una sonrisa forzada. Qué tierno, pero esas cosas ya quedaron atrás, ¿no? Luis rió de manera seca. Sí, papá, eso fue hace mucho. Ya no somos los mismos. Don Manuel sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo y por primera vez lo vio como a un desconocido. Al día siguiente, Luis lo acompañó al corral para revisar unos papeles del terreno. Mira, hijo, le dijo el anciano, mostrando una carpeta de documentos. Aquí está la escritura de la casa. Cuando yo ya no esté, todo esto será tuyo. Luis lo tomó, revisó las hojas y murmuró sin mirarlo. Sí, eso venía a ver. Esa frase cayó como una piedra. El padre no dijo nada, pero en su interior algo se quebró. Lo que para él era un acto de amor, para su hijo era solo un trámite. Esa misma tarde ocurrió lo impensable. Luis y Verónica estaban en el comedor, hablando en voz baja. Don Manuel entró despacio, con una jarra de agua, y alcanzó a escuchar las palabras que marcarían su alma para siempre. Te dije que no podíamos traerlo a vivir con nosotros, dijo ella con tono molesto. Nos va a estorbar. Ya lo sé, respondió Luis con voz tensa. Pero no tenía dónde ir. Pues que se quede aquí, no lo necesitamos. Verónica, por favor. No, Luis. Eres un profesional, tienes tu vida hecha. No puedes cargar con un viejo inútil. Hubo un silencio largo, y entonces las palabras que don Manuel jamás olvidaría salieron de la boca de su propio hijo. Tienes razón, ya es un estorbo. El sonido del vaso cayendo al suelo rompió la conversación. Luis se volteó y vio a su padre parado en la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz, increíblemente serena. No te preocupes, hijo, dijo con un hilo de voz. No voy a estorbarte más. El silencio que siguió fue insoportable. Verónica bajó la mirada, y Luis se quedó sin palabras. Pero don Manuel ya había dado media vuelta. Subió despacio a su habitación, mientras el eco de sus pasos retumbaba en el piso de madera. Esa noche no hubo cena, ni luz en su ventana. El viejo no lloró, no reclamó. Solo se sentó frente al retrato de su esposa y habló en voz baja. ¿Escuchaste, Rosita? Nuestro hijo dijo que soy un estorbo. Un suspiro tembloroso escapó de su pecho. Tal vez tiene razón. Tal vez ya no hago falta aquí. Al amanecer, el canto de los gallos anunció un nuevo día, pero en la casa reinaba un silencio sepulcral. Don Manuel se levantó, se puso su sombrero viejo y salió al patio. Miró una vez más el rosal que había cuidado tantos años. Cortó una flor y la colocó sobre la foto de doña Rosa. Después se sentó en la mesa, tomó una hoja y escribió con mano temblorosa una carta breve, apenas unas líneas. Gracias por darme un motivo para descansar en paz. No los juzgo, solo los dejo seguir su camino. Yo también necesito el mío. Don Manuel dobró la carta, la dejó sobre la mesa y salió caminando sin mirar atrás. El viento movía las hojas del rosal, como si el pueblo entero se despidiera de él. A veces el alma no grita, solo se va en silencio. Y cuando un corazón noble se marcha sin decir adiós, la vida se encarga de que su ausencia grite más fuerte que cualquier palabra. Don Manuel caminó sin rumbo por los senderos del pueblo, con el sol de la mañana rozándole la espalda. Cada paso era un acto de liberación, pero también de despedida. Sabía que ya no podía quedarse donde no era valorado. Su amor silencioso había sido ignorado, y la herida que Luis le había causado no podía cerrarse con simples palabras. Se dirigió hacia la vieja estación del tren, aunque desde hacía años no pasaba ninguno. Pero el gesto simbólico de alejarse de su hogar
era más fuerte que cualquier camino físico. Cada piedra en el camino parecía susurrarle recuerdos de infancia de su hijo, momentos felices que ahora le dolían como espinas. Al regresar al pueblo en la tarde, se encontró con algunos vecinos que lo miraban sorprendidos. «Don Manuel, ¿dónde va?», preguntó la señora Emilia, su vecina de siempre. «A donde deba estar», respondió él con serenidad. «No me busquen, que yo también necesito encontrar mi paz». Esa noche, mientras la luna iluminaba las casas bajas, don Manuel llegó a una pequeña posada al borde del río que cruzaba el pueblo. Allí decidió quedarse unos días solo, reflexionando sobre su vida, sus errores, si los hubo, y la forma en que había amado a su hijo sin pedir nada a cambio. La posada era humilde, igual que él, pero tenía la tranquilidad que ya no encontraba en su propia casa. Mientras tanto, en la casa que don Manuel había dejado, Luis comenzó a sentir un vacío que antes no había percibido. Intentó llamarlo, pero el teléfono sonaba sin respuesta. Buscó por todos lados, incluso en los caminos del pueblo, preguntando a los vecinos, pero nadie sabía de su paradero. Esa ausencia, que él pensó que sería temporal, se convirtió en un silencio ensordecedor que lo obligó a enfrentar lo que había dicho. Luis empezó a recordar los sacrificios de su padre, las noches que esperó hasta que él regresara del colegio, el dinero que guardaba para su educación, la paciencia infinita con sus travesuras infantiles. Cada recuerdo era un golpe a su orgullo, una prueba de que había actuado con crueldad. En la posada, don Manuel escribía cartas que nunca enviaría, cartas llenas de recuerdos, de consejos y de amor eterno hacia su hijo. «Quizá algún día entienda», susurraba mientras cerraba un sobre imaginario. «Pero si no lo hace, yo al menos tengo mi paz». Pasaron los días, y el pueblo comenzó a murmurar sobre su ausencia. Los vecinos se preguntaban si don Manuel volvería, si su hijo se arrepentiría. Pero la verdad era que él ya había encontrado algo que ni el desprecio de su hijo podía arrebatarle: la dignidad y la serenidad que solo da el desapego. Una tarde, mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles, Luis caminó solo por el sendero que llevaba a la posada. Pensaba en su padre, en todo lo que había perdido y en cómo cada palabra hiriente ahora le pesaba en el pecho como una piedra. Pero don Manuel no salió a su encuentro. No había reproches, solo un gesto silencioso. Había elegido irse, porque la vida le había enseñado que a veces dejar ir es la forma más valiente de amar. En su habitación, don Manuel miraba el río, escuchando su corriente como si fuese una voz que le decía: «Has hecho lo correcto». Por primera vez en semanas, se permitió sonreír, aunque la nostalgia todavía le apretara el corazón. Sabía que su hijo aprendería la lección, aunque él no estuviera allí para presenciarlo. Y en ese reconocimiento, en ese acto de amor silencioso, encontró la libertad que tanto había buscado. A veces la vida no nos devuelve lo que damos, pero nos enseña que la paz no está en el perdón del otro, sino en aceptar que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Don Manuel eligió la dignidad, y con ella, su corazón dejó de doler. Pasaron semanas desde que don Manuel dejó la casa. El pueblo notaba su ausencia. Las mañanas parecían más silenciosas, los caminos más vacíos. Incluso las gallinas del corral parecían extrañar al hombre que siempre las alimentaba con cuidado. Luis, por su parte, comenzó a sentir un vacío que ninguna riqueza ni comodidad podían llenar. Intentó ocupar su tiempo con trabajo, viajes y compromisos, pero la imagen de su padre se repetía una y otra vez en su mente. Aquel hombre humilde, de manos ásperas y corazón gigante, que siempre había puesto su felicidad por encima de la suya. ¿Dónde estará?, se preguntaba cada día. ¿Por qué se fue sin decir adiós? En su casa, Verónica trataba de consolarlo, pero Luis sabía que no era consuelo lo que necesitaba, era arrepentimiento, y el peso de sus palabras le dolía más que cualquier reproche. Llamarlo estorbo había sido un golpe que ahora se volvía contra sí mismo. Mientras tanto, en la posada junto al río, don Manuel seguía su rutina tranquila: paseos por el sendero,
conversaciones con los vecinos del lugar y largos ratos frente al agua, pensando en la vida y en el amor que siempre había dado sin esperar nada a cambio. Su corazón estaba en paz, aunque no podía evitar la nostalgia de su hogar y de los recuerdos compartidos con Luis. Un día, Luis decidió regresar al pueblo para buscarlo. Fue a la casa que había dejado, pero solo encontró la carta que su padre había escrito antes de irse. Con manos temblorosas la leyó. Gracias por darme un motivo para descansar en paz. No los juzgo, solo los dejo seguir su camino. Yo también necesito el mío. Don Manuel. Luis sintió un golpe en el pecho. No había reproches, no había gritos. Solo palabras serenas que contenían todo el amor que él había ignorado. En ese instante, comprendió que no todo en la vida se puede recuperar. Su padre se había marchado no por odio, sino por dignidad y por amor propio. Los días siguientes fueron de reflexión. Luis comenzó a recordar cada sacrificio de su padre. Las noches en vela, los madrugones para llevarlo a la escuela, las renuncias silenciosas que nunca reconoció, y comprendió con un dolor profundo que su desprecio había tenido consecuencias. La ausencia de quien más lo amaba. Verónica intentó animarlo, pero él sabía que la lección era suya. No podía culpar a nadie más. El orgullo y la ingratitud habían llevado a su padre a alejarse, y ahora solo le quedaba aceptar que la vida, a veces, enseña sus lecciones con silencios más contundentes que cualquier palabra. En la posada, don Manuel miraba el río y sonreía con melancolía. No había vuelto a su casa, ni tenía intención de hacerlo por ahora. Había encontrado paz en su decisión, y sabía que su ausencia también enseñaría a su hijo lo que jamás habría aprendido de otra manera, que el amor verdadero no se impone y que la ingratitud duele más que cualquier castigo. La vida no siempre nos devuelve lo que damos, pero enseña de formas silenciosas y eternas. Don Manuel eligió su paz, y aunque el corazón de su hijo tardara en comprenderlo, el tiempo se encargó de hacer justicia. A veces la lección más grande llega en la ausencia, y el arrepentimiento es el maestro más implacable. El sol caía lentamente sobre San Isidro del Monte, pintando de dorado los tejados y los campos. En el pueblo, la vida continuaba su ritmo pausado, pero para Luis, nada volvía a ser igual. Había aprendido de la manera más dura que el amor no se merece con palabras, sino con respeto, gratitud y presencia, y que quien descuida a los que lo aman puede perderlos para siempre. Don Manuel, en cambio, había encontrado algo que ningún reproche ni rencor podían arrebatarle: su paz. Aprendió que a veces, alejarse es la forma más noble de amar, que la dignidad y el cuidado de su corazón valen más que cualquier reproche o desprecio, y que aunque el mundo lo olvide, quien da sin esperar nada a cambio siempre deja huella. Luis nunca volvió a tratar a su padre de la misma manera. El arrepentimiento se convirtió en un peso constante en su pecho, y cada recuerdo de don Manuel le recordaba la bondad que había ignorado. Comprendió que la vida es justa, aunque no siempre de la manera que uno espera, que los silencios pueden hablar más fuerte que los gritos, y las ausencias enseñan lo que la presencia muchas veces no logra. Aprendemos demasiado tarde que los gestos más simples guardan el amor más grande, que quien da sin esperar nada a cambio merece respeto y gratitud, y que cuando el tiempo nos lo arrebata, solo queda el recuerdo y la lección que deja. Nunca subestimes a quien te amó en silencio, porque su ausencia hablará por él, más que cualquier palabra. Soy don Ernesto, y estas son las historias que la vida deja grabadas en el alma. Historias que nos enseñan a valorar, a reflexionar y a no dar nada por sentado. Gracias por escuchar y recuerda, quien se va sin decir adiós, a veces enseña la lección más grande. Nos vemos en la próxima historia.